Y si tu sufrimiento no es un castigo, sino el último intento de Dios para salvarte. Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Es posible que Dios hable una y otra vez, pero el ser humano simplemente no quiere escucharlo. Ese es el dilema que abre Job 33. Eliú dirige ahora su discurso directamente a Job, con un tono menos acusador que el de sus tres amigos, invitándolo a escuchar antes de responder. El trasfondo pertenece al mundo sapiencial del antiguo Cercano Oriente, donde la enfermedad, la desgracia y la pérdida solían interpretarse como evidencia de culpa personal. Eliú desafía parcialmente esa concepción, aunque todavía vincula el sufrimiento con la disciplina divina. Introduce una perspectiva más amplia. Dios puede utilizar el dolor para preservar la vida y apartar al ser humano de un mal mayor. La estructura literaria avanza mediante paralelismos progresivos y antítesis entre el silencio humano y la voz divina, entre la autosuficiencia y la dependencia del Creador, anticipando la respuesta de Jehová en los capítulos finales. Así queda desmontada la falsa premisa de que Dios permanece indiferente o inaccesible, pues Dios habla una vez y otra vez, aunque el hombre no lo perciba. Esto en armonía con Hebreos 1 y 2 y el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 37. Hay tres términos hebreos que enriquecen la interpretación de este capítulo. El primero es ruah, un sustantivo femenino que significa espíritu, aliento o viento. El Espíritu de Dios me hizo, es lo que presenta Job en el capítulo 33, versículo 4. Subraya que la vida y la autoridad verdadera proceden exclusivamente del Creador, evocando Génesis 2:7. El segundo término es musar. Es un sustantivo masculino que expresa disciplina, corrección o instrucción, aunque la palabra aparece de forma conceptual en el discurso de Eliú, refleja la idea de una corrección paternal cuyo propósito no es disminuir sino restaurar, como enseñan Proverbios 3, 11 y 12 y Hebreos el capítulo 12, los versículos 5 al 11. Y la tercera palabra, el tercer término es ofer. Este es un sustantivo masculino traducido como rescate o precio de redención. En Job 33, 24 dice así: líbralo, que he hallado rescate. Este vocablo posee un profundo trasfondo jurídico y sacrificial. Designa el precio pagado para liberar a alguien de una sentencia, anticipando el concepto de redención que alcanza su plenitud en la obra expiatoria de Jesucristo. Como podemos ver en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículo 45, y en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 al 19. El capítulo se integra de manera extraordinaria en el marco del gran conflicto. Satanás sostiene que Dios gobierna mediante el temor y el castigo, mientras que Job experimenta un sufrimiento cuya causa permanece oculta.
Eliú, aunque limitado, reconoce que Dios busca salvar antes que condenar. El misterioso mensajero, uno entre mil que intercede por el ser humano, encuentra su cumplimiento pleno en Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, así lo presenta. El verdadero rescatador, cuyo sacrificio satisface el precio del pecado. Su ministerio continúa hoy en el santuario celestial, donde vive siempre para interceder por los suyos, como se presenta en Hebreos, el capítulo 7, versículo número 25. Allí el clamor por un libertador recibe su respuesta definitiva, revelando que la gracia precede al juicio. Para el remanente descrito en Apocalipsis 14:12 y Job 33, recuerda que Dios sigue hablando mediante su palabra. La acción del Espíritu Santo y las circunstancias providenciales antes del cierre de la gracia. El juicio investigador no busca descubrir información desconocida para Dios, sino manifestar públicamente la justicia de su gobierno y la autenticidad de la fe de sus hijos. Elena G. White desarrolla esta verdad al presentar la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial y la preparación del pueblo de Dios para permanecer en pie durante el conflicto final. La historia ofrece un ejemplo elocuente. John Newton abandonó el comercio de esclavos tras sobrevivir a una violenta tormenta en el Atlántico. El día 10 de marzo de 1748. Aquella crisis fue interpretada por él como una llamada, como una invitación divina al arrepentimiento, reflejando el principio de Job 33.